Usted irá, don Felipe. Vamos, dele. Partamos. Te voy a dejar la presentación para que puedas compartir cuando estimes conveniente. Voy a comenzar por mi parte presentándome. Mi nombre es Sergio Gómez. Yo soy director ejecutivo posgrado de la Escuela de Psicología. Eh, Hace algunas semanas empezamos a conversar la posibilidad de poder construir y constituir un escenario de este tipo, en donde los distintos profesores que tenemos hoy día en la escuela pudiesen dialogar con una comunidad interesada en las temáticas en las que hemos estado involucrados y de alguna u otra forma instar y generar un espacio también para poder reflexionar acerca de las condiciones que estamos viviendo hoy día y no sé si necesariamente encontrar respuestas, pero al menos un approach o un acercamiento variado, distinto al que podemos estar teniendo hoy día. Dicho eso, yo quisiera dejarle a Felipe todo el espacio sin quitarle mucho más tiempo. Les pido por favor que las preguntas o consultas que vayan surgiendo las puedan ir canalizando a través del chat. Yo voy a estar conectado al chat y voy a estar nutriendo a Felipe de esas preguntas, de forma que podamos como ir ordenando un poco el escenario. Y Ahora esto volca. básicamente porque como somos tantos, eh, solamente un tema de orden, ¿sí? Así que Felipe, cuando usted quiera, estimado mío. Súper, súper, gracias por la introducción. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Se escucha bien, verdad? Se escucha bien. Se escucha, ya, súper. Agradecer a ti, a los esfuerzos coordinados también de la escuela, de la universidad, de todos los profes que nos sumamos a esta iniciativa. Bueno, es bien curiosa esta situación porque probablemente esta va a ser una de las charlas con las que más personas he estado y estoy en mi departamento solo, entonces es una cuestión bien exótica. Y, y creo que es parte de los desafíos de este tiempo también, ¿ya? Quizás para comenzar, les quiero invitar a hacer una práctica breve, va a tomar un par de minutos, para lo cual te voy a invitar a que te sientes cómodo, cómoda. Si puedes poner los pies en el piso, si estás sentado o sentada, cruzar las piernas, donde para ti sea cómodo o cómoda, ¿ya? Si puedes tomar un par de respiraciones profundas. Si puedes llevar tu atención a tu cuerpo. Ojalá sea sin mucha exigencia esto, como un acompañarte en este momento. Y lo que te Hola. es a que lleves tu atención, ojalá, al centro de tu cuerpo, a donde sea que eso sea para ti. Hay personas que el centro del cuerpo es en el pecho, hay otras que en el estómago, otras que en la zona del ombligo. No importa dónde sea, busca ese centro. Y si no sabes dónde es, tómate un ratito para encontrar ese centro. O probar, elegir un lugar. Nota cómo está ese centro ahora. ¿Qué es lo que sientes en ese lugar de tu cuerpo? Nota qué cualidad tiene. Por ejemplo, si tiene temperatura,
Si está por sobre el cuerpo, está por dentro. Nota si tiene textura, por ejemplo, si es suave o rugoso, áspero. Y nota ahora si eso que sientes en el centro de tu cuerpo fuera un aspecto de la naturaleza o un lugar. Puede ser que lo conozcas ese lugar o que surja en este momento. O puede ser que no surja nada también, y eso está bien. Si fuera un aspecto de la naturaleza, esto que estás sintiendo en el centro de tu cuerpo, ¿cómo sería? Y nota qué imagen surge, qué sensación hay. Si es que surge una imagen, nota si está en movimiento, está detenida. Y toma un par de respiraciones, si es que ha surgido una imagen con ella. Y a tu propio ritmo puedes comenzar a volver acá. Entonces, quienes quieran, les invito a que si quieren compartir en el chat, si es que les surgió alguna imagen de la naturaleza, cuál fue, cómo fue. Activar el audio. Varias cosas. Te voy contando, un río torrentoso, me surgió la imagen de un desierto, el mar, un día de olas, un árbol, nudos, se apreció el mar, un volcán, un jardín secreto, una cascada, fuego, un Perfecto. pez. Y por ahí un gato que había como encima también. Sí. Buenísimo, buenísimo, gracias. Entonces la primera reflexión a invitarles es que la naturaleza es una metáfora, ¿ya? La podemos ocupar como una metáfora de lo que estamos sintiendo, la podemos ocupar como una metáfora de la vida, y esto es algo que hacemos constantemente, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, cuando decimos que alguien es como que anda en las nubes, eh, o cuando decimos estoy caminando sobre arena movediza, o el otro día alguien me decía que yo soy como muy agua, soy como muy intenso emocionalmente. A veces cuando hablamos de la pasión, hablamos del fuego, eh, hablamos del árbol familiar, ¿ya? O sea, ocupamos muchas metáforas de la naturaleza para hablar de procesos individuales, procesos colectivos, estados emocionales. Tenemos hasta dicho esto como es el camarón que se duerme, por ejemplo. Así es, ¿verdad? Algo así. Camarón lo que se lleva la duerme, se corriente. lo lleva la corriente. Se lo lleva a la corriente. Entonces, por ejemplo, tenemos dicho, cuando hablamos yo me acuerdo cuando chico jugaba un juego que se llamaba Ojo de Águila, que yo era seco, así, era como que uno tenía que mirar y reconocer las parejas de imágenes. Entonces, ocupamos constantemente estas metáforas, ¿ya? Esa es la primera reflexión, también para comenzar a entrar en esto de que aquello que ocurre en el mundo que nosotros decimos afuera, también está ocurriendo dentro de nosotros, ¿ya? Ahora, todo esto que estamos viviendo hoy
están marcados dentro de una gran crisis, ¿ya? Ecológica. Yo he reflexionado estos días de que quizás podemos sorprendernos del cómo pasó, pero de que iba a pasar un colapso, iba a pasar, ¿ya? Eh, el año 92, un grupo de científicos escribieron este artículo que fue la primera advertencia de la humanidad, le llamaban ellos, que era una alerta respecto al camino que como humanidad estábamos tomando, ¿ya? Y ahí alertaban de distintas situaciones como la deforestación, la destrucción de la tierra fértil, la contaminación de las aguas, el aumento exponencial de la población. Entonces ellos sugerían varias cosas, entre ellas, bueno, ir hacia alimentaciones basadas en plantas, no veganos, pero sí más basadas en plantas, o sea, ojalá ir reduciendo el consumo animal, revisar el uso de los combustibles fósiles y cuánto lo estamos ocupando o no, el control de la natalidad y así, una serie de recomendaciones. Y fíjense que el año 2017, hace poquito, ocurrió la segunda advertencia, que el mismo artículo, pero esta vez profundizado y firmado por 15.000 científicos. Y yo resalto eso cada vez que hablo de esto, porque 15.000 científicos, yo no conozco un artículo en la historia de la ciencia que tenga ese nivel de apoyo. Quizá aquí mis colegas me pueden refutar eso y sería re bueno saber si es que hay otro, ¿ya? Para que yo no diga que es el que más apoyo tiene. Eh, bueno, y aquí profundizar el mensaje sobre todo en dos puntos. Fíjense, la educación de los niños acerca de la naturaleza y el fomento de la participación de la sociedad en la apreciación del mundo natural. Entonces, desde esta mirada, la educación y la sensibilización respecto a los asuntos ecológicos medioambientales no es solo una opción, sino que es una necesidad ética urgente. Entonces, de alguna forma ellos nos están diciendo, hey, esto es un tema serio, hay que hacerse cargo, ¿ya? Varios científicos plantean de que estamos en la sexta extinción masiva de la historia del planeta, ¿ya? La imagen la saqué por ahí de un diario online. Entonces fíjense que de 52.205 especies estudiadas, se dice de que ya el 13% de las aves está en peligro de extinción, el 25% de los mamíferos, el 41% de los anfibios, el 29% de los reptiles, el 23% de los pescados, de los peces, 5% de moluscos, 5% de las plantas con flores y así, y así, y así, y así, y así. Entonces uno dice, wow, ya. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando? Fíjense, esta noticia es del día de ayer, el mostrador. Científicos confirman relación entre la pandemia del coronavirus y la destrucción de la flora y fauna. ¿Y qué es lo que habla en esta noticia, que hace referencia a un artículo, de que dada la destrucción de los ecosistemas, el contacto entre animales salvajes y los humanos está siendo cada vez más directo, ¿ya? Y esto se ve además en los mercados, donde se venden estos animales vivos, ¿ya? Y se consumen tal cual, ¿ya? Entonces esto hace de que la posibilidad de que los virus que antes estaban lejanos a los humanos, ahora entren en contacto directo con nosotros, y en un mundo tan conectado como el que estamos ahora, es mucho más rápido que esto se expanda, ¿ya? Esta noticia es del día de hoy. Fíjense, el filósofo australiano, profesor de bioética, dice, deberíamos repensar el uso de los animales como alimento. A propósito de lo que ya nos estaban diciendo quienes firmaron esta advertencia de la humanidad. Fíjense, aquí hay otro elemento más, que no es solamente el tema del consumo de los animales, sino que aquí abajo, fíjense que dice que lo que está pasando representa una pérdida de sensación de seguridad, ¿ya? ¿Por qué me quiero detener aquí? Porque hay autores que plantean que para que se produzca un trauma, basta que mi sensación de certeza y seguridad en la vida tal como es, se quiebre. O sea, que el flujo natural de la vida, las cosas tal como son, se desarme. Y eso ya puede generar una experiencia traumática. Y mi diagnóstico es que parte de lo que está pasando y grande de los desafíos que tenemos es hacernos cargo de esta experiencia que está siendo traumática para muchas personas, ¿ya? Y no solamente por el hecho de no poder salir, quienes tenemos la suerte de poder estar en casa, sino el riesgo de quienes tienen que salir porque no tienen otra opción también. Entonces hay una sensación de amenaza que es bastante transversal.
¿ya? Entonces, por esta pérdida de esta sensación de seguridad, uno podría decir si estábamos seguros o no, ¿ya? Lo que este filósofo plantea es que en realidad era una sensación que no era tan real, ¿ya? Pero bueno, hay un quiebre en nuestra vida cotidiana. Y fíjense, si la naturaleza es una metáfora de nosotros, entonces, ¿qué metáfora podemos usar para explicar el uso que le estamos dando hoy al mundo natural? Fíjense, ¿qué metáforas podemos usar para explicar el uso que hoy le estamos dando al mundo natural? ¿Ya? Em, yo aquí quiero contar una experiencia personal de cómo yo me interesé en esto, o un par, vamos a ver hasta dónde nos da la confianza. Yo hace 10 años trabajo con Jimena, que la vi por ahí conectada, haciendo unos talleres de desarrollo personal. Y, y un día, después de todo un día de taller, con experiencias súper potentes, con relatos súper potentes de lo que había pasado, de los cambios que la gente percibía, las cosas que se había dado cuenta, termina el taller, tipo, no sé, 8:30 de la tarde, nosotros nos damos vuelta y vemos que el salón estaba lleno de cosas sucias, basura, y nosotros ahí nos sentamos, hicimos una reflexión y dijimos, aquí hay algo que no está bien en lo que estamos haciendo. Porque no puede ser que la gente reporte que tiene experiencias espirituales, sanadoras, profundas, y que sin embargo terminemos así. Entonces hay algo que no está bien acá. Quizás estamos ofreciendo un servicio que crea la idea de que como yo pago, total, tú te haces cargo de la basura. Bueno, y desde esa vez empezamos a incorporar la práctica que se hace en muchos retiros de que si tú ocupas algo, por ejemplo, ocupaste una taza, tú mismo la lavas y la dejas para que otra persona la ocupe, ¿ya? Y esa fue una experiencia para mí muy importante, porque yo me formé y he estado participando muchos años en grupos de desarrollo personal y transpersonal, espiritual, en fin, grupos de meditación, etc. Y yo veía mucho esta cosa que a la larga yo le terminé llamando espiritualidad vertical, ¿ya? Que sería esta relación con algo muy profundo y que es como que está arriba, ¿ya? Generalmente cuando preguntamos dónde está lo espiritual, las personas dicen está aquí adentro o está allá arriba. Es raro que alguien diga está aquí con mis plantas, está en mi terraza, está... eh, es raro eso, ¿ya? Entonces nos dimos cuenta que necesitamos abrir esto para crear también una relación de espiritualidad horizontal, ¿ya? Donde mi trabajo conmigo mismo y con lo espiritual también debiera manifestarse en mi relación con mi entorno, con lo que está pasando, con mis relaciones, con la naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Que si miramos la tradicional forma de entender la naturaleza, es como aquí está a la derecha, ¿ya? Es como que hay una pirámide donde están los humanos arriba y por supuesto que está el hombre antes que la mujer, ¿ya? Eh, es un tema que va más allá de esta charla, pero me entenderán a qué me refiero. Básicamente una forma de relación con la naturaleza donde los humanos tenemos un dominio sobre ella, donde nosotros la usamos para explotarla, donde está como un recurso. Yo hace un tiempo me encontré con un compañero de colegio que no lo vi desde que salí del colegio, y yo de repente lo seguía en internet, que sacaba fotos, que viaja por el mundo, y yo le pregunto, oye, ¿y tú qué estudiaste? Y me dice, yo estudié recursos naturales, pero me carga el nombre porque ya ese nombre habla de que la tierra fuera un recurso y no es un recurso, ¿ya? Entonces, fue muy bonita esa conversación porque lo que él estaba planteándome era esto que está al otro lado, ¿ya? Sería pasar desde una visión donde yo someto a la realidad, donde yo manipulo la naturaleza, donde yo la tengo a mi favor, a mi servicio y yo hago lo que quiero con ella, a una interdependencia, una relación donde yo me veo como un elemento más dentro de una red, dentro de la trama de la vida, ¿no? Fíjense, este autor, que es uno de los
exponentes dentro de la ecopsicología, que es una corriente de la psicología que es bien poco conocida, que asume de que nuestra relación con la naturaleza es fundamental para nuestro bienestar psicológico y que lo que le pasa a la naturaleza nos pasa a nosotros también. Entonces, dice este autor, una cultura egocéntrica es inevitablemente antropocéntrica, en lugar de ecocéntrica, donde se piensa que lo mejor para los humanos es lo moralmente correcto. Este tipo de cultura impulsa a sus ciudadanos a cultivar relaciones de uso de las cosas y de las personas, ¿tá? El egocentrismo, ¿ya? Y podemos pensar también cuánto de esto hay hoy, cuánto de nuestro individualismo se ha estado reflejando en la crisis que estamos viviendo. O sea, esto de ir y pelearnos por el confort o por el lisoform o por lo que sea, como si el mundo se fuera a acabar, ¿ya? Y acaparando, ¿ya? Esta idea de que mientras yo más tenga, yo voy a estar bien y mi yo, con suerte, llega a mi familia, ¿ya? No sé si Sergio está, que veo que hay Aquí estoy. comentarios. Sí, Ya, acá estoy. Sí, varias cosas que pueden irse retomando en función de lo que ahí planteado inicialmente, pero cuando pensaste en la metáfora, Hernán, respecto de los recursos que estamos utilizando o mal utilizando con el mundo, Hernán propone que lo estamos depredando. ajá, Karen dice que está de acuerdo con él. Valentina plantea que nos pasamos mucho, pensamos mucho en términos de productividad, que ese sería sí, como el core de nuestra forma. sí, Eh, sí, Paola nos dice que la naturaleza nos presenta un desarrollo sustentable, colaborativo y no competitivo. O sea, ajá, como, ya, como que en definitiva parte de la respuesta de lo que podamos estar o no buscando tiene relación con cómo la capacidad que tengamos para poder observar y leer lo que la naturaleza quiere decirnos. súper, súper buenísimo, ¿Sí? gracias por los comentarios, buenísimo. ¿Sí? Dejar de pensar en vertical entre nosotros y la naturaleza. Sí, Eso en términos de momento. Muchas gracias por los súper, comentarios. súper, gracias por los comentarios. Esta escena es del documental River Blue. En este documental lo que se muestra y lo que se denuncia es cómo compañías que fabrican jeans los mandan a hacer a países donde las regulaciones son menos estrictas. Eh, entonces ahí uno ve que países como Sri Lanka, Taiwán, China, que probablemente si ustedes miran las marcas de su ropa, probablemente muchas vienen de ahí, y lo que denuncia es que, claro, las personas en esos países, por ejemplo, entran en contacto directo con los químicos y se enferman y se mueren porque las regulaciones no abordan esos temas o les dan lo mismo. Y también pasa algo bien desastroso y es que este documentalista va y empieza a preguntar a las personas que viven cerca de esta fábrica y la gente le dice, mire, si usted quiere saber cuáles son los jeans y el color de jeans que se va a usar en Europa y en Estados Unidos en la próxima temporada, usted vea el color de los ríos, ¿ya? Porque eso es lo que hacen, ellos botan las tinturas a los ríos, ¿ya? Entonces es un documental bien bonito, bien fuerte, para quien le interese este tema, ¿ya? Solo para poder Sí. comentarte algo en función de esto, Felipe, que me parece interesante, una reflexión que hace Mónica, que hablar de desarrollo actualmente igual es una trampa, porque, Ujú. porque en definitiva es algo que también debiese como cuestionarse o repensarse, cómo es que nos vamos desarrollando. Sí. Sí, gracias por eso. Efectivamente, ya vamos a hablar de este concepto que ocupa la Joanna Macy de la sociedad de crecimiento industrial, ¿sí? Que va justamente por ese lado. Bueno, este autor, fíjense en lo que dice, cuando tratamos a la naturaleza, a la gente, nos tratamos a nosotros mismos como un medio de producción, nos distanciamos y desconectamos de la vida. O sea, está diciendo lo mismo que este autor de la sociedad del cansancio, donde finalmente nosotros mismos nos terminamos transformando en un producto y nosotros mismos nos sometemos y nosotros mismos nos explotamos, ¿ya? Es como que desarrollamos esta relación vertical con nosotros mismos y nosotros somos el medio de producción y el producto al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, en esta lógica, la propuesta es que yo les hago es que nos hemos desconectado de la naturaleza. Y además, junto con esto, hemos desarrollado valores materialistas, ¿ya?
¿Qué entendemos por materialismo? Esto pertenece a un paper de los autores que están aquí arriba, ¿ya? ¿Cómo lo podemos entender? Como una perspectiva de creencias normativas de una sociedad, ¿ya? Lo que la sociedad nos dice que hay que hacer, ¿ya? Actitudes y valores personales acerca del dinero, el valor asignado al poder, rasgos personales como la envidia, la falta de generosidad y posesividad asociada a las cosas materiales. Se relaciona con la importancia adscrita a la posesión y adquisición de bienes materiales como un logro de metas vitales. A mí esta definición es la que más me hace sentido. Es como tomar el desarrollo material, el dinero, la posesión de bienes, como que esas fueran mis metas vitales, ¿ya? Y ya sabemos que eso no nos lleva para ningún lado, porque mientras más tengo, en realidad no soy más feliz. Ya sabemos que sobre un cierto nivel básico empiezo a poseer más cosas y en realidad eso no me trae más bienestar. Incluso hay estudios que dicen que es todo lo contrario, porque necesito dedicar energía para cuidar aquello que tengo, entonces termino peor, ¿no? Y fíjense, a pesar de la idea de que los bienes materiales conducen a la vida satisfactoria, la evidencia indica que la orientación valórica materialista se asocia negativamente con el bienestar, que era lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, veníamos en una lógica de desconexión, curiosamente asociada a la hiperconectividad, ya de las redes sociales, o redes antisociales, como algunos les llaman, ¿ya? Pero parece que este tiempo nos está haciendo revalorizar el uso que le damos, la conectividad que nos permite para estar con las personas que queremos, ¿ya? En vez de ocuparlas como una evitación de lo que está pasando, ¿ya? Este es un video que lo pueden buscar por ahí en YouTube, está bonito, está fuerte, ya que retrata esta lógica, ¿ya? De cómo además ocupamos estas redes para mostrar una fachada hacia afuera, ¿ya? Que no necesariamente da cuenta de lo que realmente está pasando adentro. Es un gráfico que muestra la cantidad de horas que pasan los niños ocupando internet fuera del colegio. Ya al año 2015 ya estábamos por sobre el promedio del OCDE. Ya, estaríamos acá a la derecha. Aquí, ahí. Aquí estamos. Fíjense, y esto ya era el año 2015. ¿Esto qué significa? Que probablemente nuestros niños pasan menos tiempo en la naturaleza, menos tiempo haciendo cosas con otros, menos tiempo jugando, ¿ya? Hay un autor que se llama Richard Louv, que tiene un libro que se llama Los últimos niños en los bosques, donde él denuncia esto, ya que cada vez son menos los niños que pasan tiempo en la naturaleza, y eso ¿qué pasa? Que no se genera un vínculo afectivo, no se genera un conocimiento. Una vez hice un estudio, por ejemplo, donde en un colegio a los niños se les pidió que investigaran cómo se hacían los tallarines. Y lo que el colegio hizo fue crear páginas web donde se decía que los tallarines eran cultivados y cosechados. Entonces al otro día llegó el 90% de los niños con los trabajos hechos de que los tallarines se cultivaban, se cosechaban, ¿ya? Entonces eso fue un experimento que se hizo también para mostrarle a los niños de dónde sacan la información, de qué pasa con la desconexión de los ciclos de la naturaleza, con la desconexión de cómo llegan las cosas a tu casa, ¿ya? Qué es lo que comes, cómo te relacionas con eso, y así. Está una foto que ayer la subió una amiga y le dije la voy a tomar prestada, porque además, fíjense, la forma como estamos viviendo en muchos lugares parece que nos da cuenta de estándares de salud mental, ¿ya? Yo entendería si fuéramos abejas quizás o hormigas que viviéramos así, pero somos personas que esta calidad de vida no nos va a llevar a buen puerto, ¿ya? Veo que hay harto comentario, no sé si... Ya. Voy a seguir y quizá al final o más adelante podemos plantear preguntas, ¿ya? Esta es una pregunta que yo generalmente le hago a mis alumnos, ¿ya? ¿A cuántos anuncios y publicidad crees que estamos expuestos a diario? Y espero un rato, entonces se empiezan a aventurar. Entonces, algunos dicen 100, 200. Bueno, esto está basado en un estudio que dice que son 5000.
En promedio estamos expuestos a 5.000 anuncios y publicidad diarios, ¿ya? En los trayectos, quizás ustedes mismos pueden en este momento mirar alrededor donde estén y vean si reconocen marcas, y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que vienen con la marca ahí, entonces ya ahí está expuesto a una cierta publicidad, ¿ya? Y te puedes preguntar también cuánta de esa publicidad es acerca de cosas que realmente necesitamos para ser felices y tener una vida plena, ¿ya? Y la verdad es que eh, de que nos estamos dando cuenta ahora, que en realidad no son muchas cosas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, que tenemos ciertos servicios básicos disponibles, ¿ya? Que siguen funcionando, porque parece que son las cosas que necesitamos, y hay otras cosas que parece que no necesitamos, ¿ya? Ayer en TVN, en la noche, había una encuesta de si se abrían los malls o no. Claro, uno podría decir por la lógica del trabajo, sí, pero el 90% decía, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué van a abrir los malls? Y nos dice este economista que gran parte de la publicidad nos hace sentir que necesitamos algo que antes no necesitábamos. Entonces, bueno, aprovecho de pasar el dato. Si a alguien le interesa poner ahí, tengo espacio publicitario para la próxima presentación que haga sobre este tema, ¿no? ¿Qué nos dice Seligman? Investigador del bienestar, fundador de la psicología positiva. ¿Ya? En la segunda mitad del siglo XX, el poder adquisitivo creció más que el doble en Estados Unidos, Francia y Japón. Sin embargo, la satisfacción con la vida no ha cambiado ni un ápice. Entonces, aquí hay un gráfico que aparece en el libro de él, Ganar Felicidad, La auténtica felicidad, perdón. Y fíjense cómo el ingreso promedio en Estados Unidos aumentó desde el año 55 al año 2005, y fíjense la medición de felicidad. Las personas muy felices se mantienen. Entonces, sobre cierto nivel de ingreso, ¿Qué? Ya. realmente no hay una diferencia, ¿ya? En la felicidad. ¿Qué sabemos también? Ya que los tipos de objetivos y metas en la vida que nos ponemos están relacionados con el bienestar, ¿ya? ¿Y qué sabemos? Que cuando estas metas son más bien intrínsecas, hablan de nosotros, hablan de nuestros valores, hablan de una coherencia, de quienes somos, hay mayor bienestar. Cuando adoptamos como propias metas que la sociedad nos dice, ¿ya? Estos modelos, tenemos menos bienestar, ¿ya? Los medios suelen glorificar estos estilos de vida materialistas, y está como simbólicamente vinculado a que yo voy a poseer ciertas cosas, y dado eso yo voy a acceder a un cierto nivel o estatus de vida, ¿ya? Sabemos ya que mucho del bienestar tiene que ver con una comparación con los demás, y cuando yo me comparo por sobre, yo tengo mejor bienestar, pero en general siempre va a haber gente que está mejor que nosotros y peor que nosotros, entonces en realidad la comparación no sirve, ¿ya? Y también ya sabemos, que nos dice la psicología positiva, de que en la medida que vamos consumiendo cosas, nos vamos adaptando, entonces cada vez necesitamos más, ¿ya? Entonces tenemos una adaptación hedonista, que se le llama, ¿no? También la evidencia indica que personas orientadas según motivaciones intrínsecas experimentan mayor bienestar, ¿ya? Entonces la pregunta que nos queda es, bueno, ¿cuáles son las metas que persigo en este contexto? ¿Y qué pasa si estas metas no consideran nuestro entorno? ¿Cuáles son las metas que busco en mi vida y si estas consideran o no consideran nuestro entorno? Asumiendo que el entorno es parte de nosotros, ¿ya? Fíjense que estos autores plantean que el opuesto de la espiritualidad no es el ateísmo o el agnosticismo, no es no creer en ningún Dios, no es eso. El opuesto es el materialismo, la falta de conciencia de valores vitales más allá de las preocupaciones físicas inmediatas, la banalidad, el vacío, la falta de sentido, la desesperación, ¿ya? Entonces, el opuesto a espiritualidad sería materialismo, vacío, superficialidad, ¿ya? Entonces, aquí hay un diagnóstico, ¿ya? Una mirada, busco ofrecer cierta interpretación de lo que está pasando, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos explicamos qué está pasando en el mundo de hoy día? ¿Cuál es nuestra narrativa? ¿Qué sentido le damos? ¿Para dónde va esto? ¿Qué podemos hacer? Y aquí me interesa contarles un poquito de Joanna Macy, que para mí es una súper referente. La vengo estudiando hace un par de años. El año pasado hicimos un estudio con Rocío Cerda, que también es profesora, hace algunos cursos en la Adolfo.
y les puedo contar un poquito más de eso después. Lo que nos dice Joanna Macy es que actualmente estamos viviendo en una sociedad de crecimiento industrial, ¿ya? Es el concepto que usa ella, y que lo que indica es que esta sociedad se mueve en la lógica de que produce cada vez más en una lógica de ocupar la naturaleza, ocupar nuestros recursos y proveer cada vez más servicios y más productos y cada vez más, y mientras más mejor, y todo esto asociado al dinero, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que asume de que los recursos son ilimitados, ¿ya? Y eso, claro, uno podría decir que cuando habíamos menos humanos en el planeta, podría ser, ¿ya? Si yo vivía en una comunidad y aquí había un río y nosotros no tomábamos el agua del río, nos bañábamos en el río, lavábamos en el río, ocupábamos todo, y no había más comunidades por el mismo río hacia allá, todo bien, pero si hay otra comunidad a 100 metros y otra más allá y otra más allá, yo no puedo ocupar el agua de esa forma, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, hoy día esta lógica sabemos que no funciona y que nos está llevando a un colapso, ¿ya? Por eso yo partí diciéndoles que nos puede sorprender la forma del colapso, pero no el colapso, ¿ya? Porque esto ya sabemos que va a ocurrir en algún momento, ¿ya? Lo que Joanna Macy nos dice es que nosotros podemos movilizar acciones para ayudar a esta transformación de la sociedad, ¿ya? Ella nos dice que esto ya está pasando, uno levanta una piedra y van a encontrar muchas personas trabajando en estos ámbitos dentro de la ecología y disciplinas relacionadas con ella. Cada día hay más comunidades. Yo tengo un amigo que viene de una comunidad ecológica y yo le he escrito estos días, me ha mandado fotos y ellos siguen como si nada, porque ellos siguen haciendo su trabajo, siguen ahí trabajando la tierra y así. Es como que vienen en un paraíso, una cuestión bien, bien loca. Entonces, esta autora nos dice que podemos hacer tres cosas. Uno podría tomar acciones de contención, que son todas aquellas que disminuyen el daño, ¿ya? Y esto puede ser a pequeña escala, ¿ya? O puede ser a gran escala, ¿ya? O sea, incluso uno podría decir, ¿sabéis que hay empresas que destruyen el medio ambiente? No les vamos a comprar más, por ejemplo, ¿ya? Otro tipo de acción serían soluciones y sistemas alternativos que cambian la forma en que vivimos juntos, ¿ya? Aquí hay muchas soluciones que se están haciendo hoy día, muchos emprendimientos, uno podría decir las empresas B hacen ambas cosas, disminuyen, pero al mismo tiempo proponen muchas soluciones, ¿ya? Y quizás lo más importante acá es el punto C, que es el cambio de cosmovisión, ¿ya? Es como que nosotros tendríamos que darnos cuenta de lo que estamos y hacer una transformación de aquello, ¿ya? Probablemente pasar de una visión materialista, de una idea de que estamos separados del mundo, de lo que yo hago no tiene ningún impacto, de que lo que yo consumo no tiene ningún impacto, a decir, ¿sabéis qué? Yo sí puedo tener un impacto, yo sí puedo participar de este cambio, yo sí puedo hacer algo, sí me puedo agrupar, me puedo alinear con un grupo, con una comunidad, y así yo puedo estudiar, yo puedo aprender, etc. ¿No? ¿Qué nos dice esta autora? Que el gran mal de este tiempo es la apatía, ¿ya? ¿Y por qué? Dice que el dolor por el mundo, por lo que está pasando hoy día, es tan poderoso, tan fuerte, que lo bloqueamos. Entonces dice, bloqueamos nuestro dolor por el mundo porque duele, porque es amenazante, porque no lo entendemos y lo consideramos una disfunción, una aberración, un signo de debilidad personal. Como sociedad estamos atrapados entre un sentido de impedir el apocalipsis y el miedo a reconocerlo. Ella es bien directa al decir y al interpelar, cuando uno le ve las charlas, al interpelar a la gente dice, no dejes que nadie te diga que el dolor que sientes por el mundo está mal, porque eso habla de tu humanidad, está bien que te duela, está bien que te moleste, está bien que te dé rabia, que haya gente que está destruyendo el planeta, está bien, porque eso habla de tu gran corazón, habla de tu compasión, de tu evolución personal, ¿ya? Y esto es súper interesante. Por lo menos a mí me pasa que como psicólogo me toca atender personas que llegan a consulta con este tipo de temáticas. Me duele lo que está pasando en el mundo, ¿ya? Y la verdad es que eh, las, las formaciones en psicología no incorporan en general esta mirada, ¿ya? Yo
el año pasado, antes de ir a presentar al Congreso, que fuimos a presentar este estudio, hice una breve encuesta para personas que trabajaban en experiencias o facilitando experiencias terapéuticas en la naturaleza, no educación ambiental, experiencias terapéuticas en la naturaleza, ¿ya? Grupales, individuales, y la encuesta la respondieron 15 personas. Estuvo un mes, a mí me sorprendió la poca cantidad de gente, bueno, 15 personas. Y a mí lo que me llamó la atención es que las 15 personas decían que, yo le preguntaba, ¿dónde aprendiste a hacer lo que haces? Y ninguna dijo en la carrera donde yo me formé. Había gente de psicología, de turismo y de otras, ¿ya? Y a mí eso me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué nos dice Joana? Cuando nos atrevemos a expresar lo que realmente sentimos acerca de lo que pasa en el mundo, dos cosas pasan. Ya no estamos solas ni solos porque es una experiencia compartida. Nos damos cuenta que tampoco quedaremos atascados ni nos romperemos en pedazos, pues las emociones son fluidas. Es importante aquí también reconocer la importancia de ritualizar estas vivencias, ¿ya? Primero poder conversarlo, poder tener un espacio para hablar, ser escuchado, escuchar, contenernos, acompañarnos. Si esto está ritualizado, es mucho más poderoso, ¿ya? Aquí contarles la experiencia de Chris Jordan. Él hizo este documental Albatros, lo pueden buscar, está en internet. Lo que él quería era ir a grabar la isla de plástico que había en el mar, ¿ya? Y él dijo, voy a ir a buscar la isla de plástico y voy a grabar un documental sobre eso. Y claro, se dio cuenta de que la isla de plástico no se ve desde el aire porque son microplásticos, entonces no iba a encontrar nada. Entonces él dice, bueno, vayamos a la isla más lejana del continente, metida en la mitad del Atlántico, a ver qué encontramos. Y se encontró con los albatros. ¿Y qué pasaba con los albatros? Eso pasaba con los albatros. Más del 97% de los bebés albatros muertos tenían plástico en sus estómagos, ¿ya? Y más del 87% de adultos lo mismo. ¿Qué pasa? Que los albatros adultos van al mar, recogen, se comen estas cosas y después las regurgitan y los bebés comen de ellos mismos. Entonces uno ve en el documental que en el fondo los padres de los albatros le traen y le alimentan con plástico, ¿ya? A sus crías. Aquí está lo que yo les decía, fíjense, la psicología occidental ha ignorado nuestra relación con el mundo natural, nuestra conexión con la fuente de la vida no figura en sus definiciones de salud mental, ni la destrucción de los sistemas vivientes está incluida dentro de su lista de patologías. Esto es bien interesante también y nos interpela a quienes trabajamos en psicología, me parece. Bueno, ¿y qué pasó? Que este señor, el Chris Jordan, grabó este documental y después viajaba por el mundo a mostrarlo. Iba a colegio, ¿y qué pasaba? Que la gente terminaba llorando, deprimida, diciéndole, pucha, qué dolor. Y él estaba mal, ¿ya? Muy mal. Entonces, él se junta con Joanna Macy, se conocían, y Joanna le dice, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes que volver a esa isla. Y él le dice, ¿pero cómo? No. Y ella le dice, no, tú tienes que volver a esa isla, porque probablemente hay algo que tú no has visto todavía. Entonces, bueno, él vuelve a la isla, y ¿qué pasa? Que empieza a conectarse con los albatros, ¿ya? Me acuerdo en esta escena, él dice, en esos ojos yo veo nobleza, veo el amor, veo el respeto, veo la pureza y una serie de características. Él termina súper amigo de los albatros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Joana con esto, lo que estaba invitando a este señor era que se conectara con la gratitud, con la abundancia, con apreciar la vida, ¿ya? En el modelo de trabajo de ella, nos dice que para entrar a enfrentar estos grandes dolores colectivos que tenemos, por todo lo que está pasando, necesitamos primero conectarnos con la gratitud. Agradecer por aquello que sí hay, agradecer por la vida, agradecer por la abundancia, agradecer por la madre tierra, lo que quieran, ¿ya? Nos dice que esto es una especie de bálsamo que nos permite abrazar todo eso doloroso y ponerlo en un contexto mucho más grande.
¿ya? Bueno, para eso hay meditaciones, hay prácticas que uno podría realizar, ¿ya? Hay un manual del trabajo que reconecta, se llama, que es como este retiro, esta práctica que ella propone, ¿ya? Sabemos ya y tenemos algunos conceptos que nos ayudan en esto, y podemos hablar de la biofilia, que sería lo opuesto a la biofobia, ¿ya? La biofilia sería esta afiliación emocional innata de los seres humanos a otro organismo, ¿ya? Un ejemplo de biofobia podría ser una vez que estamos con un grupo de amigos en un parque, y estamos en un río, así como conversando, compartiendo, y llega un niñito y toma una piedra, y tenía como un bichito, y lo suelta y dice, ah, tenía un bichito, ah, y viene alguien que andaba con él y le dice, viste, yo te dije que no tocaras nada. Entonces, ahí nosotros giramos la conversa de, pucha, a un niño le están diciendo que no toque nada en un parque natural, donde está la vida misma ahí, ¿ya? Entonces, es como que desarrollamos esta idea de que la naturaleza es peligrosa, ¿ya? Y creo que uno de los grandes riesgos de lo que está pasando es que, como el virus pasó de los animales a nosotros, tengamos esta idea de que la naturaleza es lo peor, que nos viene a hacer un daño, eh, y no es así, y no es así. Lo que pasa es que nosotros nos fuimos a meter y nos fuimos a comer a quienes no nos teníamos que comer, eso es otra cosa. Esto es parte del estudio que hicimos el año pasado, ¿ya? Entrevistamos a un grupo de personas que estuvieron en este retiro de 10 días del trabajo de Reconecta de Joanna Macy, ¿ya? Le hicimos una serie de preguntas de cómo había sido su experiencia, de qué había pasado después del tiempo, por qué habían ido a ese retiro, qué es lo que buscaban. Y aquí es mucha la información que tenemos, todavía estamos escribiendo el artículo. Me quiero detener en dos puntos principales, ¿ya? Uno, que es la importancia del ritual en la naturaleza. Sabemos que estar en la naturaleza tiene efectos positivos. Hay una serie de estudios que hablan de cómo baja la presión, se reduce la frecuencia cardíaca, el cortisol en la saliva disminuye, y así. O sea, hay una serie de efectos que solo por estar en la naturaleza se dan. En el Congreso en México, en octubre del año pasado, contaban de una investigación que se hizo en una universidad, y a los estudiantes le preguntaban cuál es el lugar que más te gusta de tu universidad, y todas las personas hablaban de estar en la naturaleza, y quienes hablaban de una sala eran salas desde las cuales podían ver espacios naturales, ¿ya? Entonces siempre estaba en la naturaleza. Entonces sabemos que la naturaleza genera un efecto positivo. Pero aquí nosotros nos dimos cuenta que las personas lo que valoraban era el ritual, ¿ya? Esta seriedad o esta actitud, ¿ya? De juntarnos en la naturaleza para hacer una dinámica que a veces es muy simple. A veces, sabéis que nos vamos a sentar en un círculo y cada uno va a compartir qué le está pasando con lo que está pasando hoy día en el mundo. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le complica? Hablemos de eso y demos espacio para que todos puedan hablar, y podemos estar 2 horas, 3 horas en eso, ¿ya? Entonces, a eso voy con un ritual, con una actitud, con un mindset, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al darle esta actitud ritualística, las personas reportaban que accedían a una información mucho más profunda que la vigilia, ¿ya? Es como que entraban en un trance, ¿ya? Solamente con tener esta actitud mental, ¿ya? Eh, y esto facilitaba acceso a contenidos simbólicos y emocionales de carácter transpersonal. Es decir, las personas accedían a información que iba más allá de sus propias vidas. Además, varias tenían experiencias donde entendían procesos de vida en los que estaban. Había una persona que hablaba de haberse conectado con experiencias en la infancia, haber entendido y cerrado un ciclo emocional, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que el acceso a la información significativa de índole personal, así como las experiencias más allá del propio ego corporal, sugieren el contacto con realidades transpersonales o arquetípicas, ¿ya? Las que son típicamente alcanzadas durante los estados expandidos de conciencia. Aquí podemos agregar varios autores más. Podemos agregar a Arnold van Gennep, un antropólogo, a Victor Turner, que también ha estudiado este mismo tema, y así podríamos ir agregando más. ¿Ya? Entonces, estos estados de conciencia, que fíjense que solamente con un mindset adecuado en la naturaleza,
se genera esto, ¿ya? Y también, esto es el otro punto, además del ritual, esta experiencia en la naturaleza de ser parte de algo mayor. Y esto lo reportaron todas las personas, ¿ya? Las 6 personas que entrevistamos hablaron de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que el ritual primero facilita el acceso a esta información que es psicológicamente relevante para la persona por su historia, por su proceso actual, pero además porque le permite entender algo que va más allá. La percepción de estar conectados con algo más grande, fíjense que además reafirma la convicción de la ecopsicología de que nuestra identidad va más allá de los límites de nuestro ego y cuerpo, que nos encontramos en una íntima conexión con el mundo natural, ¿ya? Se ha dicho de otra manera, intersomos con todo nuestro entorno, ¿ya? Entonces todo lo que pasa más allá de nosotros de alguna forma nos está impactando a nosotros igual, ¿ya? Que nos demos cuenta o no, que nos hagamos cargo de eso o no, es otra cosa, ¿no? ¿Qué permitía esto? Trascender la dualidad sujeto-objeto. O sea, ya el árbol no está allá, sino que yo soy el árbol. Entonces, yo lo voy a cuidar también. Entonces hay una interdependencia en la trama de la vida, ¿ya? Y además de permitirnos esta conexión con algo más grande, nos permite esta espiritualidad horizontal que yo les decía, que es esta conexión con el entorno, con la vida misma, ¿ya? Fíjense acá algunos extractos de las entrevistas. Me recuerdo la práctica de contemplación, donde nos fuimos cada uno solos. Fue muy inspirador de la naturaleza, como una experiencia no meramente racional, sino como la capacidad de, como un sentimiento, una sensación de completitud con el todo, una integración. Ahí fue cuando compartí que esto para mí fue un descubrimiento de experimentar cosas que uno piensa, experimentar sentirte uno con la naturaleza, experimentar que estamos todos conectados. Todos sentíamos esos dolores como un peso, igual como cargando. También me recuerda mucho ese cobijo que tiene la naturaleza como madre. Me sentí parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dado que nos sentimos parte de la naturaleza a través de distintos rituales, pero esto hay personas que lo sienten naturalmente, ¿ya? No es necesario irnos a un retiro al cerro para experimentar esto, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Y esta frase se la tomé a Martín Pastene, que no sé si está conectado, pero si estás ahí, la tomé de ti, de que cuidamos aquello que valoramos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Que en este estudio, las personas, luego de reconocerse como parte de esta naturaleza, se generaba un compromiso con ella, una responsabilidad. Y estas personas, eh, a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, que todos llevaban a sus proyectos laborales, a sus emprendimientos, a sus vidas cotidianas estos aprendizajes, porque ya no me puedo hacer el loco, básicamente, porque yo ya sé que soy eso, entonces yo lo voy a cuidar. Yo no me voy a hacer el loco ya. Entonces había como una responsabilidad y había un cambio de visión, ¿ya? Este autor, Theodore Roszak, uno de los más importantes de la ecopsicología, se dice que es de los primeros. Donde sea que me enfoque en un asunto ambiental, me encuentro intensamente consciente de estar siendo observado por los ojos de otros seres no humanos, como si estas criaturas nos observaran, esperanzadas de que sus primos humanos vean los errores cometidos. ¿Se fijan que está hablando de interdependencia, de que somos pares? Este circulito que mostraba al principio, esto, el eco, ¿ya? Que nos dicen esto. Felipe, Felipe, De mindfulness. Fe- Podemos tener un momento de Felipe, muerte de nuestro ego. Sí, se puso medio inestable la conexión justo cuando partiste en esta lámina la reflexión ya, a la que te estáis desarrollando. Así que si quieres desarrollarla de vuelvo, nuevo, genial. vuelvo, gracias. Gracias a ti. Eh, Estos autores de mindfulness dicen, podemos traer paz al mundo sin empezar con nosotros mismos. Entonces, de alguna forma nos interpelan en esta idea que muchos tenemos de que hay que arreglar algo afuera primero. Entonces, no, es al revés. Tengo que partir primero haciéndome cargo de mí para después poder hacer esto, ¿ya? Y autores dentro de psicología transpersonal nos están diciendo hace años, ya, décadas,
de que estamos en un proceso de muerte-nacimiento de nuestro ego. Hay algo de nuestro ego de humanidad que se tiene que destruir para que emerja una nueva forma de relacionarnos con nosotros, entre nosotros, con la naturaleza, con la vida, ¿ya? Quizás alguien conoce el modelo de dinámicas espirales de Cowan y Beck, y ellos plantean de que después de una etapa donde los sistemas humanos estamos en el individualismo, necesariamente tenemos que pasar a una etapa de mayor cooperación, mayor solidaridad, ¿ya? Esa es otra forma donde lo podemos observar. Me encanta esta frase de la Joanna Macy, que dice, si pudiera darle a las personas una píldora que le hiciera pensar, hey, va a estar todo bien en el mundo, ¿acaso eso realmente sacaría de ti toda la creatividad y coraje del cual él es capaz? La incertidumbre nos mantiene despiertos. Es tremendo. La Joanna Macy dice que estamos viviendo tiempos increíbles, fuertes por supuesto, pero dice que tenemos la oportunidad de transformar la historia aquí. Y ella nos dice, imagínate que 7 generaciones para atrás te están mirando y 7 generaciones hacia adelante del futuro te están mirando hacia atrás. Y nosotros podemos decir, podemos hacer las cosas distintas. Y quizás esos del futuro nos van a mirar y nos van a decir, wow, qué bueno que hicieron esa transformación ustedes porque nos ayudaron. ¿Ya? Entonces, ella también nos pone en esta perspectiva temporal, así de largo alcance, y nos dice, ya estamos siendo parte de algo mucho más grande y nosotros podemos hacer un cambio aquí y ahora. ¿Ya? Entonces, algunas recomendaciones para este tiempo con toda esta mirada que les he estado compartiendo. Le ofrezco esto. Por un lado están los desbalances o la enfermedad, por decirlo así, y por otro lado están los antídotos. Entonces, lo primero es que esta perspectiva o forma de relacionarnos arrogante, desde arriba hacia abajo, entre nosotros, con nosotros mismos y con la naturaleza, con la trama de la vida, no funciona, ¿ya? Y que lo que necesitamos es desarrollar la humildad. ¿Por qué? Como dice Freddy Kaufman, porque la humildad nos pone en un escenario de aprendizaje mutuo, de aprendizaje colectivo, de escuchar, de que mi observador se puede mover gracias a lo que tú me dices, a lo que la misma naturaleza me dice, ¿ya? Esto también es súper interesante porque esta mirada que yo le estoy ofreciendo también desafía un poco el cómo conocemos, ¿ya? La forma tradicional que tenemos de conocer es que hay un experto que nos habla y nos entrega el conocimiento. Pero hay muchísimas otras formas, como el análisis lógico, como la experiencia personal. Incluso Charles Sturt, investigador en psicología transpersonal, dice, está el aprendizaje no ético, que es la revelación. Si alguien tiene aquí la oportunidad de ir a la selva y conocer un chamán, te va a dar cuenta que parte importante de lo que un chamán sabe es lo que la misma selva le enseña. Y tú estás ahí y dices, wow, sí, las plantas están hablando. Wow, qué fuerte, ¿no? Los animales están hablando. Todo está hablando, todo el tiempo, ¿ya? Bueno, pasar de un individualismo a una mirada más generosa, más de cooperación y más de comunidad. ¿Ya? Esto se está dando muchísimo, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, hay mucha colaboración ahora para organizarnos, bueno, y he escuchado muchas experiencias así también, y otras que no están ahí, digamos, ¿ya? La desconexión en la que hemos estado va a requerir prácticas de conexión interior para desarrollar la autoconciencia. Entonces aquí todas las prácticas de mindfulness, de yoga, etcétera, ¿ya? Que nos permitan entrar en nosotros y volver a nosotros, a nuestro centro, van a ser fundamentales hoy día, porque no podemos hacer nada si no sabemos qué es lo que nos está pasando a nosotros mismos, y eso es la autoconciencia, ¿ya? Tenemos una apatía que hemos negado el dolor, ya, esto es cultural, ¿ya? O sea, tenemos muchos distractores para no sentir lo que de verdad está pasando, y tomando a Joanna, a partir de la gratitud, poder reconocer realmente qué es lo que nos pasa. No es mala idea desarrollar ritos, pequeños ritos. ¿Sabéis? Que sentémonos ahora y compartamos lo que estamos sintiendo. Tomémonos un té, conversemos. Y esto puede ser con mi propio grupo, mi núcleo, puede ser incluso online, ¿sabéis? Que es un círculo de compartir. Compartamos cómo estamos. Y no nos sintamos solos en eso. Y aquí yo tengo este asterisco porque yo tengo una preocupación acá que es global, ¿ya? Y yo veo que como hay está este trauma
generalizado de todo lo que está pasando, porque por fin lo estamos viendo, ¿ya? La pandemia próxima que viene es el estrés postraumático, y esto va a ser de largo alcance, y lo que yo veo acá que es un súper desafío para quienes trabajamos en psicología, en psicoterapia, investigadores, etcétera, es que desarrollemos estrategias que puedan ser de largo alcance, que puedan ser transmitidas, que puedan ser practicadas por las personas. Entonces, por ejemplo, estas prácticas de mindfulness globales, probablemente multilingües, ya que lleguen a mucha gente, ya porque la terapia va a ser necesaria, pero no va a ser suficiente, porque van a haber millones de personas sufriendo de estrés postraumático, ¿no? Y por último, pasar de esta visión materialista del mundo, de la vida, a una visión que es espiritual, ojalá horizontal, donde nos relacionamos con nuestro entorno, y poder desarrollar algún sentido que nos permita entender lo que está pasando, ¿no? Yo quiero leerles dos cositas para terminar antes de abrir un espacio, si es que hay algunas preguntas. Hay harto movimiento en el chat, la Ya, verdad que se ha generado ya. una especie Una especie de comunidad bueno, comentante aparte. Está bien interesante. Hay varios bueno, puntos que van a ser interesantes de tocar. ya. Voy a leer esto y después le quiero leer otra cosa y con eso estamos. Thich Nhat Hanh, monje vietnamita, budista. Tú eres yo y yo soy tú. ¿No es evidente que intersomos? Tú eres yo y yo soy tú. Tú cultivas la flor que hay en ti para que yo sea hermoso. Yo transformo la basura en mí para que no tengas que sufrir. Yo te apoyo y tú me apoyas. Estoy en este mundo para darte paz y tú estás en este mundo para darme alegría. ¿Ya? Entonces, la importancia de la comunidad, la importancia de la interdependencia, la importancia de dejar de pensar de que somos individuos completamente separados, desconectados de lo que está pasando, ¿ya? Estamos en línea con la filosofía Ubuntu, leí por ahí. Sí, Estoy abriendo aquí el comentario de Rodrigo. Hay varias cosas que son interesantes, Dale, que se dale. pueden como... Anoté varias de las preguntas, pero hay varias cosas que recaen en esta idea de hacerse consciente, de tomar conciencia, de querer ser consciente. Creo que cuando comentaste y mostraste parte de la investigación que habían hecho y la conexión con la naturaleza, específicamente con esta idea de ritualística, de generar un ritual, parecía que había ahí un algo que permitía en efecto hacerse consciente. Mm. El hecho de desarrollar un algo volitivamente, voluntariamente, permitía a aquellos quienes estaban en ese momento, en ese evento, hacerse conscientes. Mm. Estaba pensando, adicionalmente a eso, hay un libro muy lindo de Bran Secunta que se llama Alma en forma, cuerpo en forma, en que hablan de los huicholes, que es una tribu que está hacia el interior de la sierra en México. Ellos hacen y curan todo con la naturaleza. Gran parte de sus rituales tiene que ver con pararse y sentir la tierra en el fondo, ver cómo se les entrega energía. Al mismo tiempo, no perdonan las siestas diarias para reactivar la energía y reírse mucho, como una tercera práctica. Lo que más llama la atención es que personas de 70, 80, 90 años llegan a tener una composición física increíble. Y ellos dicen que es a propósito de esto, bueno, y de una forma de alimentación que es más parecida al veganismo también. Oye, yo quiero leer algo que está pendiente, que es, mira, yo ahora en el verano estuve en Roma y me arranqué a Asís, ¿ya? La gente que me conoce sabe que tengo dos tías monjas y una está en Roma, Carmelita Descalza, y yo hablé con ella y le dije, ¿sabes que yo quiero ir a Asís? Y me dijo, uy, qué bueno que vas a ir porque vas a tener una conexión importante. Y yo, ya, pues. Y llegué allá, fue espectacular, y me encontré con un librito que está el Cántico a las criaturas. Y eso es lo que les quiero leer. Bueno, parte hablándole al Señor, a Dios. Dice, loado seas mi Señor con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Él es bello y radiante con gran esplendor. De ti Altísimo lleva significación. Loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas mi Señor por el hermano viento.
y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre, y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bueno, después dice otra cosa y dice, loado sea mi Señor por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Bueno, eso les quería compartir, porque a mí me impresionó mucho este señor San Francisco por esta conexión con todo lo que existe, esta espiritualidad no solo vertical, sino que también horizontal. Está en silencio. No, te iba a decir que te parece que tomemos algunas impresiones, preguntas Ya. de los participantes. No sé si es que hay algo que quisiesen comentar, que podamos manifestarle a Felipe. Yo estoy aquí en el chat bien atento a ver Sí, yo también lo abrí ya. Tengo el chat abierto. qué preguntas podrían emerger. Yo me quedé con una pregunta, Felipe, mientras van escribiendo a propósito del tema de la educación y que se repitió harto en el chat. Si es que esta nueva conciencia o esta posibilidad de pasar de un lado al otro en cuanto a esa lámina donde mostráis como dos pilares, como lo que nos va a llevar a la perdición, por así decirlo, y lo que nos podría comenzar a hacer bien, supone o parte desde la educación. Fue algo que se repitió harto. Hernán en algún momento escribe que parece una paradoja, pero en definitiva las nuevas generaciones se están preparando para ser cada vez más productivos, cuando pareciese ser que debiese ser algo distinto, a propósito de todo lo que estamos viendo. ¿Qué impresión te da a ti la educación en todo este circuito? Bueno, eso en parte es lo que el Richard Louv plantea, o sea, que cada vez más, al tener menos contacto con la naturaleza y más contacto con la tecnología, no generamos este vínculo afectivo. ¿Ya? Entonces, claro, pasa eso efectivamente, que es como que no hay una relación, no hay un vínculo con la naturaleza en muchos niños. O sea, vi un documental hace poco que era para que adolescentes se recuperaran de su adicción a los teléfonos. Y se iban a un campamento de 4 días, imagínate 5 días, y entonces les pasaban una cámara para que se grabaran. Entonces a las 2 horas había un chico diciendo que estoy demasiado angustiado porque llevo 2 horas y no me puedo conectar al chat, me voy a morir, ¡ah! Y gritaba, ¿te fijas? Y claro, después de los 4 o 5 días ya había un cambio notable, ¿te fijas? Pero claro, ¿dónde está nuestro centro? O sea, ¿para qué nos educamos? ¿No? Porque mucho del uso de la tecnología ya sabemos que tiene que ver con conectarnos a las redes, acceder a imágenes de personas que no son, a mostrar cosas que en realidad son falsas. Bueno, creo que hay una charla en el siglo que va a hablar de eso también, entonces no me quiero meter mucho para allá y se la dejo a la Eva, esa que creo que va a hablar de eso. Va a haber harto ahí que discutir. Pero también en la lógica de la educación, claro, o sea, para mí tiene que venir un cambio transversal, o sea, ¿cómo transmites esto si es que los mismos profesores no tienen esta formación? O sea, tiene que haber, por eso yo decía en estos 3 pilares de la Joanna Macy, el cambio de cosmovisión, porque tú, por ejemplo, en una huerta, podías enseñar matemáticas. Bueno, La cuando tuvimos ay, se me da el nombre, al hombre más feliz del mundo, le carga que le digan así. Matías Ricard. A Matthew Sí. Ricard lo tuvimos en la universidad y él contaba al día siguiente en una exposición en que estuvo como el ministro de la felicidad que tienen en Bután. Ellos no tenían un sistema educativo en términos de la distribución dentro de la sala de clases distinto a otra parte del mundo. Lo que sí, y que es algo que se ha repetido también harto en el chat, tenía que ver con el sentido que ellos imprimían a las cosas que enseñaban. Entonces, la lógica que estaba a la base de la enseñanza es: ¿por qué te enseño lo que te enseño? ¿De qué te puede servir esto? Gran parte del aprendizaje entonces se lleva a escenarios prácticos. La biología, por ejemplo, y era una de las cosas que explicaba, era en una huerta, en una chacra, y les iban explicando los procesos biológicos a propósito de
cultivar tomates, de hacer una serie como de experimentos. Bueno, el tema es que les quedaban cortas las horas para el aula de clase, entonces empezaron a ver que iban a tener que empezar a hacer talleres prácticos los días sábados, pero voluntarios. Llegaban a tener hasta un 96% de los alumnos de manera voluntaria el día sábado en el colegio, solamente porque el sentido, el propósito, aparte de la práctica, era parte de la ecuación educativa. Sí. En donde, sumo otro dato, Sugata Mitra, un indio, que tiene un proyecto que se llama La Escuela en la Nube, dice que hoy día nosotros somos capaces de poder aprender de las mentes más brillantes del mundo si es que llegásemos a tener acceso a Internet. Y que su experimento, de alguna forma, este experimento que él hace rompe un poco el paradigma tradicional de cómo es este profesor que en el fondo enseña la verdad. Entonces, empotran unos computadores así como unos cajeros automáticos en unas ciudades y se dan cuenta que los niños empiezan a investigar sobre estos computadores y los más grandes en efecto le enseñan a los más chicos, pero los más chicos también logran enseñar a los más grandes y se empieza a dar como yo creo que la Victoria Valdebenito que estaba conectada lo dijo mejor, la interdependencia de los sistemas ecológicos, sociales y económicos se llama sustentabilidad, o sea, es cuando uno le da permiso a que todo se vaya vinculando y vaya cumpliendo el rol que de alguna forma le corresponde, es que parece que encontramos un camino, un espacio más Sí, ecológico, más sustentable. sí, yo lo que encuentro interesante de estos temas es que son interdisciplinarios. O sea, esto no le corresponde ni solo a los psicólogos, ni solo a la gente de la ecología, ni solo a los economistas, ni solo a los... O sea, este es un campo donde todas las disciplinas pueden aportar algo. La educación, o sea, de alguna forma estamos todos tocados por esta... Atraviesa, este es el marco donde todo ocurre. O sea, si no es ahora, ¿cuándo? Felipe, una pregunta que hace Victoria. ¿Qué tipo de educación debería promover entonces las universidades para incorporar las dimensiones que presentaste? Mm, ¿Cuáles dimensiones? ¿De cuáles dimensiones? No sé. O Victoria sea, Valdebenito. básicamente el core de la presentación, asumo, si es que hubiese posibilidad de integrar esto que, no sé, la ecología, por ejemplo, que a ti Exacto. te interpela un plano, ¿ahí está la Victoria por ahí? Eso, Sí, quizás sí, ahí estoy podéis... Ahí está acá. la Victoria, ahí está la Eso. Victoria. Victoria. O sea, claro, como bien dice Sergio, si pudieses hacer una síntesis de todos estos conceptos nuevos o no tan nuevos para otros que nos compartiste, ¿qué recomendación darías a las universidades para concebir a la educación, primero que todo? Y cómo esa concepción de educación se pudiese transmitir de manera más práctica en la manera en que se llama, en cómo concebimos la educación, cómo la medimos, etc. Sé que es una pregunta Está súper simple. gigante, ¿ya? Está súper simple. ¿Dónde está enterrado el secreto? Entonces, pero más o menos, tú me entendí, dale por ahí. Gracias. Ya, sí. Bueno, yo pienso que, a ver, algunas cosas. Yo pienso que por un lado tendríamos que salir de la sala de clase. Eso es algo que tendría que pasar, digamos. O Ya sea, salimos. bueno, pero salir y hacerlo de otra forma, tú me entendí. Entonces ir a la realidad a resolver las cosas como, mira, hace un tiempo vi un reportaje que hablaba de un campamento de verano, donde lo que ellos hacían era buscar soluciones ocupando design thinking Mm. y soluciones prácticas. Entonces, eh, aprendían cómo generar soluciones a partir, por ejemplo, de materiales que eran basura. Construían un juego para esta comunidad con pura basura y construían una montaña rusa. Entonces, soluciones reales, aplicables con cosas que están pasando aquí y ahora. Yo creo que ese es un elemento, yo creo que hay otro elemento que debiese ser una educación para el ser humano completo, no solamente para esto, ya, o sea, Mm. yo me imagino que en algún momento debiéramos evolucionar a saltar esto de que lo que evaluamos es la memoria
y que tú repites lo que yo digo y así estás aprobado, porque eso para mí no es educación, digamos. Entonces yo celebro esto de hacer las evaluaciones online porque nos hace poner todo el material a disposición y que en realidad lo que estamos evaluando es otra cosa, qué haces con la información y cómo la desarrollas, qué criterios tienes, qué ideas generas, ¿ya? Pero claro, con un cambio de cosmovisión, o sea, y por eso insisto, o sea, si nosotros estamos enseñando, nosotros necesitamos tener este cambio de cosmovisión donde no estamos en la punta de la pirámide y estamos en una relación de pares con todo el resto de lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, abrirnos al aprendizaje nosotros mismos, como esto que contaba Sergio. Son algunas de las cosas que se me ocurren, digamos, pero esto es mucho más grande. O sea, hay comunidades completas que funcionan con modelos. Sé, por ejemplo, que hay, imagínate, modelos para resolver problemas de pareja en comunidades que son completamente distintos a todo lo que nosotros trabajamos en terapia, donde abren los temas para que la comunidad los discuta abiertamente. Imagínate, ¿sí? A mí cuando me contaron esto que se hacían unas comunidades en Alemania, yo quedé rayado, dije, pero esto, ¿cómo? O sea, y claro, la comunidad completa es parte del problema, pues, entonces solucionamos todo el problema. Se nos fue. Estuvo Jorge acá con nosotros y él me contaba el otro día a propósito de un modelo de intervención para esquizofrenia, en donde se capacita a la red cercana de quien fuese el paciente en el fondo. Y los resultados han sido extraordinarios. O sea, mutar un poco el modelo para poder generar un espacio de contención mucho más amplio que solamente pudiese ser o únicamente la familia y el médico tratante, sino que era algo mucho más robusto, incorporando a la comunidad, por así decirlo, y los efectos tremendos. O sea, un antes y un después. Sí. Bueno, veo que Victoria puso ahí un libro, yo creo que vamos a tener harto tema para conversar después. Sí. Sí, por ejemplo, acá Connie habla, pregunta por la familia, y yo sé, por ejemplo, que hoy día hay organizaciones, hoy día no porque está todo parado, digamos, pero que trabajan con experiencias familiares para que la familia completa viva esto, ¿ya? Y esto ha sido conversas que yo he tenido con personas que se dedican a educar niños, y yo le digo, oye, pero tienes que educar a la familia y al entorno, porque si el niño aprende a reciclar, pero en su casa eso no existe, o sea, ¿qué va a funcionar finalmente? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, es como, ojalá trabajar con las comunidades, con los grupos completos, o sea, quizá incorporar incluso en la educación en las escuelas y los colegios a las familias, vengamos todos, aprendamos todos juntos, o sea, como era antes. O sea, estamos viviendo tan separados cada uno en su espacio, hoy día se marca mucho más. Bueno. O sea, bueno. Hay Hay un temazo. Hace harto rato que tenemos una jornada escolar bien extensa, la necesidad de que él o los adultos responsables de la familia de alguna forma estén trabajando, entonces eso hace que también tengamos como vida poco, ¿cómo decirlo? De poca convivencia. Quizás para los que tenemos o tuvimos la posibilidad de contar con esta figura de la dueña de casa en la casa cuando éramos chicos, ya hubiese sido la mamá, la abuela u otro adulto, a uno lo formaban con una serie de valores en los colegios que podía retomar rápidamente con ese adulto. Hoy día, a propósito de la hiperestimulación, de la hiperconexión, estamos conviviendo con una serie de valores que son muy distintos a los que a uno pudiesen tratar de inculcarle en la casa. Dicho eso, es un desafío tremendo, pero así como bien decía la familia, yo personalmente soy un creyente de la familia, creo que hacemos tantas cosas alrededor de la mesa que es un espacio que al menos hay que ganárselo, pelearlo, estar ahí y tratar de que sea lo más longevo posible. La sobremesa, bueno, y todo aquello que a uno cuando chico le permitió ser parte de lo que es hoy día, la familia. Felipe, bueno, en virtud del tiempo y de 130 personas todavía... Veo que hay una pregunta por el pesimismo y la desesperanza. Andrés, Sí. La próxima sesión va a ser sobre el optimismo. Sí. De Daniel Martínez. Sí, un optimismo realista en el fondo, para poder sacar esta idea de que el ser positivo es como el Nico Mazú, cuando no es así en el fondo. Sí, tú querías cerrar, ¿o no?
Sí, o sea, básicamente por un tema de tiempo, también por ti, porque entiendo o me imagino que tendrás cosas que hacer también. Pero básicamente, si es que pudiésemos cerrar y hacerte, si tuvieras alguna recomendación para entregarle a la gente que todavía está con nosotros, a propósito de alguna lectura, a propósito de algún paper en particular, algo que te gustaría compartir como a modo de cierre. Sí, bueno, dejé mi correo ahí, felipe.landaeta@ahí.cl, por si alguien quiere comentar algo de una duda o un feedback, o oye, mira, podría tocar este tema para la otra, que es importante. Mira, en realidad, yo creo que acá hay dos cosas centrales. Uno que es cuidarnos, porque son tiempos bien fuertes en muchos sentidos. Creo que el tema del trauma es transversal, entonces creo que eso es un súper tema que en este yo mencioné nomás, pero creo que ese es un tema que daría para todo un ciclo de cosas. Creo que ahí hay algo. Y por otro lado, hay mucha información de esto, de fácil acceso, entonces, más que recomendar un libro, yo diría como si tienes interés, empieza a conectarte y hay mucha información dando vuelta, hay muchos autores, muchos libros, y si alguien quiere algo específico, si quiere me escribe un correo y ya. Sí, ahí justo en este momento dejé el correo tuyo y el mío a continuación, por si acaso cualquier feedback, cualquier consulta, inquietud, comentario que puedan hacernos llegar, genial. Es un agrado ver. Tuvimos el viernes pasado otra actividad y es un agrado ver algunas caras. Veo ahí a Daniel Palma, que se está repitiendo el plato con nosotros. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Vi a la Paula Vidal también por ahí dando vueltas y a la Esther Pinto. La Paula, tuve la posibilidad de ser compañero de ella y la Esther, ella es alumna de nosotros del Diplomado en Psicología Positiva, así que espero tenerte la semana siguiente con nosotros, Esther. Agradecerle a todos, la verdad es que esperamos que esto sea cada vez, mira, desde Puerto Rico, desde Colombia, esperamos que Buena, gracias Lorena, Miriam también. muy, muy linda compañía. Esperamos que esto sea de utilidad. Vamos a estar todos los jueves, menos el 21 de mayo, por motivos obvios. Vamos a estar de aquí hasta el 18 de junio, probablemente hasta el 25 de junio, con distintas exposiciones, tratando de compartir con ustedes algunos approaches, algunos acercamientos de una lógica o desde de perspectivas distintas a las que usualmente o con las que usualmente tenemos la posibilidad de convivir o criarnos con. Así que agradecerle su participación por nuestra parte, nada, pues agradecerte a ti, Felipe, por el tiempo, por el espacio, por tus conocimientos. Y cualquier duda o consulta, ya saben, vamos a dejarles nuestros mails en el chat y nos pueden escribir. ¿Sí? Así que desearles a todos que estén muy bien. Cuídense, por favor. No salgan, a no ser que sea estrictamente necesario. Y si tienen que salir, por favor, háganlo tomando todas las medidas pertinentes del caso. Eso por mi parte. No sé si tú, Felipe, quisieras agregar algo más. Nada, agradecerles que nos hayan acompañado y por la atención. Muchas gracias. La atención sostenida. Sí. Muchísimas gracias a todos. Les vamos a estar dejando ahí el correo y estamos en contacto. Un abrazo gigante. Que tengan linda semana. Cuídense. Y eso. Chao, chao. Nos vemos. Cuídense. Vamos. Chao, chao, muchas Chao, gracias. cuídense. Buenas Chao. noches. Que estén súper bien. Muchas gracias Linda por todo, semana. chicos. Gracias. Che, chao. Pasaron. Chao, que estén Gracias. bien. Chao, chao. Chaito. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, Chao, gracias a chao. ustedes. Muy bien, Gracias. felicitaciones. Gracias, que estén bien. Cuídense. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes, gracias a ustedes, muchas La gracias. información es muy nutritiva. Que tengan linda semana. Gracias. Igualmente. Chao. Se nos fue don Sergio Landaeta, yo quería saludarlo. Ah, se conectó, fue el primero en conectarse. ¿Verdad? Está ahí, pero Sí. está juicioso, como dicen en Colombia, notable. Sí, po. Sí.
Oye, Es que buena cosa. me ¿Eh? escribió antes para preguntarme a qué hora era y pensaba que era 10 para las 9 y le dije, no, es ahora. Ah, y se conectó al tiro. No, está de los primeros. De hecho, si es que no fue el primero que a mí me apareció como el primero. Oye, el lindo no había tenido opción de escuchar en términos generales parte de lo que hacís, o por lo menos está entendido. Mm. Vamos a tener que conversar al respecto. Sí, pues, sí, de todas maneras. Vamos Sí, a yo tener creo que que, es algo vamos a tener que buscarle una puede patita. surgir. Sí. Sí, a propósito de todos los temas hoy día, han aparecido varias opciones o propuestas de cursos. Es notable y es emocionante ver cómo hay una masa importante de personas que está interesada en temáticas o en acercamientos que no son necesariamente los convencionales. Entonces sería bueno que lo conversáramos porque quizás puede haber gente que le pueda interesar poder acercarse. De repente, más allá que las recomendaciones, poder darle una primera patita, así como, mira, te regalo un primer paso. Y Sí, ahí para adelante. sí, pues, bueno, puede haber una parte teórica. Para mí lo ideal para estos temas es ojalá algo práctico, ¿cachai? Ah, Y no, po, o sea, de todas formas. cuando ya podamos, Sí, así como nos vamos a un cerro ahí en la misma universidad, porque los dos campos que tenemos en Santiago de Viña tienen o cerro, pues, hay sea, espacio. pero extraordinario. Bueno, los talleres que hace Claudio Araya, que también anda por ahí dando vueltas, con Roberto Aristegui de Mindfulness, 100% práctico. Se entrega obviamente bibliografía porque es interesante también que la gente vaya viendo que hay toda una dimensión científica de base. Sin embargo, hay que aprovechar el espacio, po, de Sí, todas pues. formas. De Por todas ejemplo, formas. el año pasado yo estuve haciendo también ahí en Errázuriz, en el parque, ahí ¿Mm? algunas actividades y incorporaba algunas prácticas de ecopsicología y por algo también tiré el dato de que no hay ninguna universidad que ofrezca algo en esto. O sea, hagamos algo, hay espacio. Si es que hay algo que se te ocurra que se puede hacer día esta vía de momento, y después Súper. cuando nos mejore el tiempo y aparezcan más mascarillas, nos ponemos mascarilla, guante y vamos al cerro. Sí, de hecho yo tengo algunas prácticas de mindfulness en la naturaleza también, tengo un Qué manual de lindo, eso, qué lindo. sí, porque tengo un par de papers también que muestran cómo las dos prácticas se potencian. Qué buena onda. Estaba pensando en el libro El lado bueno del estrés cuando estaba ya hablando del contacto con la naturaleza. Ah, qué bueno. ¿De quién es? Kelly ¿Te acordás? McGonigal, ¿la caché de la Kelly McGonigal? No. Ella es una psicóloga de Stanford que tiene un libro con la Alia Crum. La Alia Crum es de Columbia y ella es de Stanford. Y hablan le dijeron, ¿sabes qué? Nos han estado educando acerca del estrés de una forma que no es realmente como el estrés debiese ser utilizado. Y ellas plantean que es el momento en que tu cuerpo está en las mejores condiciones para poder responder a las vicisitudes de la vida, ¿cachai? Entonces, pero Ah, uno tiene sí, un mindset que te hace pensar que no, porque es lo contrario. sí, po. El punto es que ellas demuestran cómo la investigación de alguna otra forma no ha logrado aún hacerse con seres humanos, la investigación más dura sobre el estrés, pero que la investigación que ellas vienen haciendo desde la respuesta biológica de un cambio de mindset frente a situaciones complejas a propósito del estrés, hace que las secreciones corporales sean muy distintas a las que pensamos o sea, mucho más de hidropiandrosterona, mucho más, no sé, ya por la aparición del cortisol, de la adrenalina y no de la adrenalina, desde una lógica distinta, desde una sensación corporal distinta, desde un flujo sanguíneo distinto, o sea, y esto parte desde su lógica, desde un cambio de mindset. Entonces, ponte tú a hacer una investigación gigante con unas camareras de un hotel y les decían como, ¿y usted hace deporte? No, entonces les miden la grasa, qué sé yo. No, porque estamos todo el día en esto. Entonces les cuentan que solamente por un día de pega que ellas tienen, con todas las camas que hacen y todo el recorrido que hacen, queman 500 calorías diarias. Wow. Solamente cuando les hacen ese comentario, que se los van repitiendo, les dejan información de ese estilo en los camarines, qué sé yo, solamente por haber incorporado este conocimiento, empiezan a detectar que empiezan a haber, sin hacer otro cambio, disminución de peso, disminución del porcentaje de grasa, cuando ellas lograron entender que lo que estaban haciendo era eventualmente beneficioso. Es un tremendo libro. Oye, antes hablaste de otro libro.
Anoté El lado bueno del estrés. El pero lado bueno de los antes tres de la hablaste- Kelly McGonigal, sí. ya. Librazo. Y antes hablaste de otro. Alma en forma, cuerpo en forma. O cuerpo en forma y alma en forma, del Brand Sakunda. Es súper lindo ese libro porque él lo escribe con el Mark Allen. El Mark Allen es como el Roger Federer del triatlón. Bacán. Entonces él dice, de hecho habla de Cristian Busto, dice que era un animal, que era una bestia. Entonces, básicamente dice que él nunca se preocupó después de pasar por esta formación con el Brand Sakunda, a propósito de estas lógicas huichole, de que las carreras las fuera a perder porque él sabía que el universo le iba a traer de vuelta a sus contrincantes. Entonces se le arrancaban. Y cuenta de Cristian Busto, se la arrancaban porque eran brutales, pero él iba tomando energía de las visiones que iba teniendo, de los árboles, del suelo y la tierra, del sol, y toda esta conexión hacía que efectivamente el universo le trajera de vuelta a sus contrincantes y él los pasaba y ganaba 6 veces campeón de lo que sería, no sé, por Roland Garros o un mundial. Es hermoso el libro. Y los bucheles dicen, nosotros no hacemos nada distinto a estar muy conectados con la tierra, a alimentarnos bien, reírnos mucho, dormir nuestras siestas siempre y ser súper agradecidos. Bueno, es bien práctico en ese sentido. Échale una miradita. Buena. ¿Sí? Oye, Buenísimo. sentémonos a conversar un día a través de este medio u otro. Ya, bacán. Bacán. Ya. Sí, pues nunca nos hemos estado conversando nosotros. Aquí me está llamando Sergio. Dile a Sergio que quería conocerlo y que le Ya. mando un abrazo grande. Oye, yo te dejo. Ya. Un Chao. abrazote. Chao a todos los que Chao, están que ahí estés todavía bien. conectados. Chao, Cuídense. chao. Nos vemos. Chao.